En este video vamos a aprender a resolver derivadas logarítmicas, en este caso derivadas de tipo que contengan logaritmo natural. Como lo podemos ver, esta es su abreviación. Para esto, como en todo lo que son los ejercicios de cálculo en cuestión de derivadas, hay una fórmula. La fórmula es la derivada de logaritmo natural sobre d de x es igual a 1 sobre u por la derivada de u sobre d de x. Tenemos aquí una derivada que nos piden resolver. Debemos de aclarar que obviamente pues el x al cubo va a ser por obvias razones nuestra u, porque así nos está diciendo la fórmula. Entonces vamos a empezar a derivar. F' de x, dice la derivada que va a ser 1 entre u, 1 entre 1 entre u, entonces u sería en este caso x a la cúbica, lo ponemos tal cual porque este es nuestro término u. Después nos dice que por la derivada de u, es decir, por la derivada, en este caso ¿quién es u? Acabamos de ver que es x cúbica sobre d de x, como nos dice la fórmula. Si tienes alguna duda de dónde salió el x a la cúbica en esa parte, solamente vemos la fórmula y vemos que aquí siempre hay una o, en este caso, en esta fórmula para derivar un logaritmo natural, y pues la u en esta derivada es x al cubo. Seguimos derivando, entonces va a ser f' de x es igual, ¿sí?, a 1 sobre, esto se queda igual porque no hay nada que simplificar hasta ahora, x al cubo, por la derivada de x cúbica. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? Bueno, es muy fácil derivar este tipo de derivadas. El 3, el que tenemos aquí, obviamente solo se va a bajar, se va a poner x, y pues al exponente le vas a restar 1, ¿no? Para que se te haga muchísimo más fácil. Y una vez que tenemos esto, como vemos, nos queda un producto. Hay que multiplicar ese producto, entonces f' de x, a que va a ser equivalente a que va a ser 1 por 3x cuadrada, porque una multiplicación se resuelve de forma directa, de esta forma. Entonces 1 por 3x cuadrada nos van a dar 3x cuadrada sobre un x cúbica sobre una x cúbica, ¿sí? Y después de aquí todavía podemos simplificar más. Recordemos que siempre hay que simplificar lo mejor posible. Entonces f' de x, ¿a qué sería igual? Pues aquí tenemos prácticamente una aplicación de leyes de los exponentes, en donde obviamente x cúbica va a superar a x cuadrada, entonces se queda una abajo, una x, y arriba se queda un 3. Y esta sería nuestra respuesta final de nuestra derivada a ese tipo de ejercicio. Aquí tenemos otro ejemplo, que es una derivada igual del logaritmo natural, pero ahora se nos presenta un radical. Y muchos tienen duda en este tipo de derivadas, ya que no saben qué hacer cuando se nos presenta un radical. Y es sumamente fácil, en verdad, sumamente fácil. Lo único que hay que hacer es pasar a un exponente fraccionario. Todos sabemos que cuando tenemos una raíz, automáticamente lo podemos pasar a un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy fácil. Obviamente, siempre vamos a poner función de x, aún no función prima, porque todavía no estamos derivando. Es muy importante porque algunos profesores lo exigen, lo piden, que no pongas todavía función prima de x, porque todavía no está derivando, y ese es el caso, ¿sí? Primero hay que tratar de simplificar un poquito más o hacernos la más fácil, por así decirlo. Entonces, esto se va a convertir en un logaritmo natural, ¿sí? Pero ahora la diferencia es que lo vamos a pasar con un radical, digo, perdón, sí, con un exponente fraccionario, perdón, disculpen. Entonces va a ser 9 menos 2x cuadrada a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque es una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, cuando la pasas a un exponente fraccionario, siempre va a ser 1 medio. Si fuera raíz cúbica, 1/3 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces es muy fácil. Ahora que ya tenemos esto, sí podemos empezar a derivar. Ponemos función prima de x en función, va a ser igual al logaritmo de 9 menos 2x cuadrada a la 1 medio.
Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? También muchos me preguntan que después de esto, ¿qué se hace? Es muy fácil. Después de esto, sabemos que un logaritmo natural, hay una regla dentro de los logaritmos que nos dice que cuando tengamos un exponente fraccionario, simplemente un exponente, este exponente va a pasar a multiplicar al resto de los términos, en este caso al resto de nuestra derivada, por así decirlo, ¿sale? Es para que te quede muchísimo más clara la idea. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Vamos a hacerlo. Esta regla de los logaritmos dice que cuando hay un exponente, sea fraccionario, sea número entero, siempre va a pasar como una multiplicación, es decir, este un medio va a pasar adelante y no, ahora va a servir como un producto, como una multiplicación. Entonces este medio va a pasar aquí, un medio, y ya literalmente nos queda la derivada del logaritmo de 9 menos 2x al cuadrado. Y aquí ya nos resolvió muchísimo más la vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fórmula la cual nos dice cómo resolver este tipo de derivadas. Entonces simplemente el 1/2 lo vamos a ignorar tantito, ¿sí? Pero aún así es muy importante ponerlo para que sigas un orden. Recuerda que el orden en las matemáticas es muy importante. Entonces vamos a poner 1/2 por la derivada de este logaritmo natural. ¿Cómo se deriva? Afortunadamente, si aquí tenemos una fórmula, ¿sale? Entonces nos dice que la derivada de un logaritmo natural va a ser 1 sobre u, 1 sobre u. ¿Quién es u en este caso? Este término es u. Este término es u. ¿Sí? Ya no puede ser todo esto completo. ¿Por qué? Porque ya pasamos este exponente fraccionario a multiplicar. Ya lo pasamos al inicio. Ahora ya no sirve como un producto, ya no como un exponente fraccionario. Entonces 1 sobre u, que en este caso es 9 menos 2x cuadrada. ¿Sí? Y nos dice también la fórmula que por la derivada de u. En este caso, ¿quién es nuestra derivada de u? ¿O quién es u? Pues es el mismo término. 9 menos 2x al cuadrado sobre d de x. ¿Sale? Si solamente seguimos la fórmula, hasta aquí creo que está todo bien. Entonces, solamente nos falta derivar y seguir simplificando. Entonces, como te había dicho, sigue poniéndolo en medio hasta que lo ocupemos, hasta que literalmente lo vayamos a multiplicar. Por 1, esto es igual a 9 menos 2x cuadrado. Obviamente si tú ya estás muchísimo más avanzado, ya puedes hacer esta multiplicación una vez para que solamente te queden 2 en lugar de 3. Entonces la derivada de 9 menos 2x al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Ya en otros videos he dicho que la derivada de cualquier número en cálculo diferencial, ya sea 1, ya sea 5, ya sea 100, 10.000, el número que esté por derivar, siempre la derivada de un número va a ser 0. ¿Sí? Entonces automáticamente podemos hacer esto. La derivada de este número es 0. Ya lo vamos a saber. Entonces ahora solamente nos va a quedar derivar menos 2x al cuadrado. Esta va a ser esta derivada. Y ahora hay que derivar esto. Entonces podemos seguir poniendo lo mismo. Más bien vamos a poner lo mismo, mejor dicho. 1 por 2. 1 medio. 1 sobre 9 menos 2x al cuadrado, como nos dice la fórmula. Y la derivada de menos 2x al cuadrado. ¿Cómo se deriva esto? También es muy fácil. Hay que primero derivar y el signo automáticamente se va a quedar igual. El signo no va a cambiar en una derivada de ese tipo, no va a cambiar el signo, ¿sale? Entonces, la derivada de 2x al cuadrado, recordemos que hay que derivar esto. ¿Cómo se deriva esto? Pues es muy fácil. Este 2 pasa acá a multiplicarlo. Entonces 2 por 2 va a ser 4x. Y siempre recordemos que a un exponente se le resta 1, pero pues en este caso pues ya no se le puede restar, se le resta 1, pero pues queda 1. Y obviamente un exponente 1 jamás se pone, ¿sale? Entonces solamente nos queda eso. Y acá abajo pues ya terminamos y solamente pues se va a poner 1, ¿no? Para que podamos multiplicar por las demás. Seguimos con nuestra derivada para literalmente multiplicar estos términos. Y aquí ya va a ser muchísimo más fácil. ¿Por qué? Perdón, no se nos olvide el signo. El signo es muy importante. Tenemos un negativo acá, va a pasar acá. Entonces, pues aquí ya es muy fácil simplificar. ¿Por qué? Porque 4 entre 2 nos va a dar un menos 2x, porque tenemos un signo. Y solamente esto, pues va a pasar igual. 9 menos 2
x al cuadrado. Y listo. Esto sería nuestro resultado de esta derivada que aquí se mostró.